Muy buenas tardes, Marta. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues hoy traemos una historia en la que nos vamos al otro lado del mundo. Y es la historia de un tinerfeño que acaba convirtiéndose en el hombre al que miran 11 potencias mundiales cuando la geopolítica internacional está a punto de romperse. La historia que hoy vamos a contar no arranca precisamente en Canarias, sino muy lejos, como les decía, al otro lado del mundo, y nos vamos concretamente a China en el año 1900, es decir, justo entrando en el inicio del siglo XX, cuando Pekín, con esa capital imperial que había, ¿no?, en torno a la ciudad prohibida, se convierte en el epicentro de una gran tormenta mediática que va a cambiar para siempre la diplomacia internacional. Y ahora entraremos en detalle para saber bien lo que ocurrió. Y tiene como protagonista al ministro plenipotenciario de España en China en aquel momento, que es lo que hoy vendría a ser un embajador, que era un hombre de Tenerife, del que les quiero hablar porque es una historia que tengo la impresión de que no es del todo conocida y es una figura muy importante para entender la diplomacia internacional. En este caso, bueno, lo que me gustaría poner un poco en contexto es que en aquel momento China es un país que se está abriendo al exterior, lo cual implica, bueno, que determinadas potencias están entrando para comerciar con Pekín, por lo tanto se han establecido determinadas embajadas en la historia. Este episodio, conocido como los 55 días en Pekín, que a lo mejor a algunos les resulta familiar, porque es una película del año 1963 dirigida por Nicholas Ray, que tiene con Charlton Heston y Ava Gardner a la cabeza, ¿no? Bueno, este es el nombre que se dio al asedio ocurrido en el barrio de las Legaciones, en la capital china, durante ese verano de 1900, lo que se llamó también en Occidente como Rebelión Boxer. ¿Qué fue esto exactamente? Pues que durante 2 meses varios diplomáticos, civiles y soldados de las potencias extranjeras que en aquel momento estaban en China se vieron asediados, bueno, de alguna manera encerrados y bajo ataque constante en el enclave internacional dentro de la ciudad de Pekín, debido a estos Boxer, que es como se llamó en Occidente, a un grupo, una secta que en aquel momento se estaba empezando a conformar en China, llamada la secta del Loto Blanco, que eran personas que estaban en contra del imperialismo y de ese anticolonialismo extranjero, porque como China se estaba abriendo al comercio exterior, pues se entendía que podían empezar a perder sus tradiciones y su cultura y de alguna manera pues acabar sucumbidos por Occidente. Y aquí entramos en la figura tan importante para nuestra historia. Su nombre es Bernardo Jacinto de Cologan y nació en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, y para entender por qué él termina en el núcleo de esa historia, tenemos que ser claros. Cologan no fue realmente un aventurero, sino, como les decía, un diplomático, un hombre de despacho, que es de los que tiene que averiguar cuando en ese momento ocurre pues todo lo que les acabo de un poco de presentar, es el que tiene que de alguna manera lidiar con ya no solo el resto de potencias extranjeras, sino sobre todo con la emperatriz Cixi, que fue una de las últimas que estuvo en ese gran imperio chino antes de que China cambiase por completo la forma de gobierno que tiene. Entonces, bueno, a finales del siglo XIX, Europa y Estados Unidos, como decía, en Occidente se estaban empezando a repartir esa influencia en China, con concesiones, tratados, privilegios comerciales. También las misiones religiosas católicas tuvieron gran importancia, como también ocurrió en Japón, y para muchos de esos chinos esto era un proceso de humillación, y aquí nace ese movimiento violento que era el de los Boxer, ¿no?, que los llamaban así en Occidente. En realidad era una milicia popular que se llamaba los Jiequan, espero haberlo dicho bien porque está en chino, que la traducción vendría a ser como puños justos y armoniosos. Este movimiento que surge antiimperialista pues empieza un poco a rebelarse primero de forma pacífica y luego de forma cada vez más violenta, al darse cuenta de que el gobierno chino, la emperatriz, no va a frenar el avance de estas potencias que quieren comerciar y que quieren de alguna manera influenciar en la cultura china. Lo que al principio parece ruido de fondo, muy pronto se convierte en una verdadera revuelta violenta, es decir, empiezan a asaltar misiones, a asaltar a diplomáticos, y eso acaba con un asedio al barrio donde estaban las embajadas. ¿Qué ocurre? Que todos los ministros políticos y demás que había por el bando chino poco a poco empiezan a desligarse de su relación con Occidente y a cerrar filas en torno a la emperatriz y a estos Boxer, ¿no?, a esta secta del Loto Blanco que les decía antiimperialista. Entonces, bueno, esto tiene un gran detonante, que es el asesinato del ministro alemán en China, el barón Clemens, que era el representante del imperio alemán en Pekín en aquel momento, lo que produce evidentemente es un caldo de terror, porque ya no es solamente un mensaje de revuelta, sino podemos mataros como sigáis aquí, ¿no? Así que bueno, poco a poco ese barrio de las embajadas se empieza también a encerrar hasta que quedan asediados durante 55 días. Y aquí empieza la verdadera gran historia. Y es que durante semanas
Las legaciones viven en un estado de defensa permanente. Levantan barricadas con sacos, tablas, muebles, asignan posiciones para defenderse en el caso de que haya una entrada bélica, empiezan a racionar el agua, los cartuchos, se quedan sitiados en sus propias viviendas, improvisan hospitales, tienen que tapar las ventanas para evitar que entren las balas y proteger a las familias, porque al final los embajadores y los diplomáticos vivían con sus familias, ¿no? Sabiendo que cada noche podía ser la última, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que estos boxers no estaban intentando entrar, sino estaban esperando a que los propios embajadores se rindieran y quisieran marcharse de China para siempre. Y en medio de este caos, Bernardo Collogan, que es el ministro plenipotenciario de España, el embajador en aquel momento, es el que tiene que de alguna manera unificar a todas las potencias extranjeras que están en ese barrio de las legaciones, unir a todas las banderas, insisto, británicos, estadounidenses, franceses, alemanes, japoneses, rusos, cada uno, cada bandera con su estrategia, y él tiene que unificarlos para luchar contra ese frente común que es el país en el que están, además, porque es muy complicado tener que lidiar con un territorio que no es el tuyo, sino que al final estás llevando a cabo unas relaciones diplomáticas que acaban de romperse prácticamente de la noche a la mañana. De esta forma, los días van pasando, como decía, son casi 2 meses encerrados en ese barrio, a la espera un poco de ver si iban a morir de hambre o de sed, o si bien iban a ser atacados por estos boxers, ¿no? Hasta que de alguna manera consigue Collogan negociar con la emperatriz Cixi, que es el único embajador al que se le permite la entrada a la ciudad prohibida, para hablar con ella, porque esta mujer se había quedado viuda y por lo tanto es la que de alguna manera hereda el imperio, y es la que en un principio de tapadillo y luego sí que es verdad que de forma fehaciente cambia de parecer y se alía con estos boxers, también intentando acabar con esa influencia extranjera. El caso es que a través de un espía consiguen las potencias occidentales enviar una misiva al exterior para pedir refuerzos y consiguen ganar tiempo mientras Collogan negocia con la emperatriz para esperar a que lleguen esos refuerzos, que tardan, insisto, 55 días en llegar, y es entonces cuando Collogan y el resto de embajadores consiguen por fin enfrentarse a la dinastía Qin, que fue el final. Digo Qin porque se pronuncia así, pero en realidad se escribe Qin con Q. Bueno, el caso es que en aquel momento pues tiene que negociar hasta que ganen el tiempo suficiente para que entren los refuerzos occidentales que vienen desde la costa, desde Tianjin, y consiguen de alguna manera obligar a rendirse a la emperatriz para que esté dispuesta a comerciar con ellos. Esto acabó provocando una gran indemnización y castigos y garantías para las potencias occidentales a partir de ese momento, y se firmó un documento clave para China que fue el Protocolo Boxer, que se firma en septiembre de 1901, que es lo que en donde está en ese centro también Bernardo de Collogan, ¿no? Que es el que de alguna manera negocia ese acuerdo para que se permita que se comercie con el exterior, para que China tenga que permitir ese comercio con el exterior, y lo que provoca además el inicio del fin de la decadencia imperial china, ¿no? Porque esta emperatriz Cixi, de la que podríamos hablar largo y tendido, fue un poco la bisagra entre esos dos mundos del imperio chino, ¿no? En esa China que acababa y en la llegada del comunismo un poco más adelante, porque a partir de ese momento, cuando China pierde todo su poder interior, empieza a resquebrajarse el sistema imperial. Es decir que, bueno, por último, pues me gustaría concluir simplemente pues dejando claro también que muchas veces las historias no están solo en las grandes batallas, sino también en esa diplomacia internacional, en la importancia que tuvo este hombre, Bernardo de Collogan, para un episodio tan importante, y que si no han visto la película de las 55 días en Pekín es muy recomendable. Pues, Marcela, una interesante esta noticia, y también nos hace darnos cuenta de dónde no podemos llegar a dónde ha podido llegar gente proveniente del archipiélago que está menos de Asia, China, a Pekín en este caso, y también, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? La importancia también de la actividad diplomática. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos esta historia que seguramente muchos de nuestros oyentes no sabían. Muchísimas gracias.